Mientras se prepara Jordi del Ayuntamiento de Barcelona, yo quería destacar dos temas aquí. Uno es, aparte de que trabajamos e introducimos las TIC para mejorar la vida de los ciudadanos, por supuesto, este es un caso claro, cuánto de complejo es y cuántas cosas tienen que moverse para hacer que algo mejore. Tecnología, organización, diferentes servicios municipales, etcétera, etcétera. Quiero decir que aquí parece que a veces cosas pequeñas, pero que generalmente afectan a muchas cosas, a muchas ramas, etcétera. Y ya el segundo tema que me quedaba era romper una lanza por los funcionarios, que aquí somos algunos, que nos lo creemos de verdad, que cobramos un poquito, pero que trabajamos mucho y con pasión, como veis el ejemplo, que en fin, que también nos vale, ¿eh? Y aquí tenéis un ejemplo de muchos funcionarios, más otros que están ahí, que trabajamos porque nos gusta, ¿eh? Buenas tardes. Después de Carlos y aquí de Manel, mi presentación va a ser muy rápida. Ya sabéis que desde Barcelona ya estiramos el proyecto Sentilo. Os queríamos contar dónde estamos y los next steps para que los que pudierais estar interesados tengáis información de primera mano. Repasando brevemente, Sentilo es una pieza que está entre, o se pensó al principio para que estuviera entre sensores y las aplicaciones que consumían los datos, es decir, cómo enchufamos todos estos cacharros que se supone que vamos a tener por la ciudad o que estamos empezando a tener por la ciudad con las distintas aplicaciones. No es plan de que cada vertical se lo monte por su lado, intentemos hacer alguna cosa coherente. Al final, los objetivos que teníamos detrás de Sentilo era esto, pues una plataforma IoT para conectar las cosas de una manera estándar, que nos permita buferizar datos, que nos permita aislar sensores y consumidores, que nos permita tener un catálogo de todos estos sensores que tenemos por la calle, porque si no, no va a haber quien los mantenga, que sea capaz de gestionar miles de sensores y que sea capaz de gestionar cientos o miles de registros por segundo. Pero en realidad lo que nos hemos dado cuenta de que Sentilo es que es sencillamente un broker para datos en tiempo real. No importa si esto nos viene desde un sensor o nos lo lanzan desde una plataforma web o nos viene desde cualquier otro lado. Si tenéis la necesidad de procesar, no por lotes, el típico proceso de archivos, sino por un sistema que emite datos en tiempo real y todavía más si estos datos no llegan con un ritmo estable, sino que puede ser con un ritmo variable, pues acabáis necesitando un buffer ahí en medio. Y Sentilo puede cumplir ampliamente este trabajo. Solo recordando, Sentilo no es más que una parte de una arquitectura. La arquitectura que desarrollamos en Barcelona cumple con el estándar 178 de plataformas urbanas. No estamos inventando nada nuevo aquí. Es una de las piezas que tenemos aquí. Y en este momento en Barcelona pues estamos procesando unos 3.700.000 registros al día. Es posible que ahora sea algo más. Tenemos unos 1.800 sensores que nos gestionan unos 14.000 parámetros. Lo que más tenemos son sensores de producción de energía y de monitorización de consumo de energía en edificios públicos. La mayoría muchos de nuestros edificios públicos tienen placas solares electrovoltaicas o tienen sistemas de calefacción solares. Intentamos llegar a la monitorización de todos estos edificios, bueno, que en el caso de Barcelona pueden llegar a ser 2.000 edificios, que no es poca cosa, y por tanto, poquito a poquito estamos desplegando esto. E insisto que energía es el que tiene más peso y también estamos desplegando sensores de ruido por oportunidad. Los estamos desplegando en el momento en que hacemos obra pública, no como un despliegue independiente que saldría carísimo, sino en el momento en que se remodela una calle, pues se decide si allí van sensores o no, con lo cual los costes de despliegue son mínimos. En este momento en Sentilo tenemos interesado una serie de ciudades y de instituciones, entre ellas estas. Por tanto, es un producto que, teniendo en cuenta que viene de ciudad y que los consumidores serán ciudades, pues no está mal la cantidad de gente interesada en él y que lo está utilizando. Y de lo que quería hablar yo un poco es del roadmap de futuro. Es decir, Sentilo ahora hace una serie de cosas y estamos empezando a pensar en qué tiene que hacer más en el futuro, ¿no? Vamos a abordar un proyecto de tracking de flotas para la gente de limpieza y recogida de residuos.
Pensamos que aquí nos puede crecer el volumen de registros diarios entre 2 y 10 millones, no lo sabemos muy bien. Y además en unas condiciones de ejecución que probablemente serán bastante difíciles y que no nos podemos permitir el lujo de que el sistema caiga porque es la excusa entonces para no pasar información. Por lo tanto, estamos empezando a pensar en un sentido en alta disponibilidad. Es uno de los trabajos que queremos plantear. Pues 2 nodos, 3 nodos, que sean activos, es decir, que el servicio no cierre nunca, ¿no? Y después estamos empezando a trabajar en cómo integramos estos sensores en algún sistema de gestión y mantenimiento asistido por ordenador, en el GMAO, en nuestro caso utilizamos Rosmiman, para empezar a utilizar Rosmiman como sistema para mantener todos estos sensores que tenemos, sobre todo en la calle, que son los que son más difíciles de gestionar. Y estas son las necesidades que nosotros tenemos identificadas para el futuro. Entonces, lo que os proponemos, a los que estéis interesados en sentirlo, es hacer una sesión de recogida de requerimientos durante el Smart City Expo de este año, si queréis, en Barcelona, del 19 al 21 de noviembre, para que todo el mundo aflore qué le encuentra faltar, qué necesitaría, qué le gustaría que hiciera más que ahora no hace. No os quiero decir que con esto que nosotros vayamos a asumir su desarrollo, pero sí que creo que es importante que haya la lista, el wish list esté ahí establecido, porque, hombre, al menos intentemos que 2 no hagan lo mismo, porque sería del género estúpido. Por lo tanto, si alguien va a hacer algo, pues ya lo hago yo, no hace falta que lo haga otro, ¿no? Un poco el planteamiento sería este. A través de la Secretaría de RECI os enviaremos una invitación a todos y, por favor, os pedimos que los que estéis interesados nos contestéis para poder establecer un poco salas, volúmenes y tal, que, hombre, aunque ya supongo que no seremos cientos, eso está claro, pues durante estos días encontrar una sala de reuniones en la Fira de Barcelona no va a ser fácil en absoluto, pero vamos a intentarlo. Y no os quería explicar nada más. Aquí tenéis mi dirección de correo. Cualquiera que esté interesado en esto, a vuestra disposición. Muchas gracias. Bien, pues nada, agradezco a Jordi la concreción. Es una plataforma que están utilizando muchas administraciones públicas. Yo conozco Diputación y algunas otras que están siguiendo prácticamente el uso de esta plataforma.